Hola, bienvenidos a este nuevo tema del curso de Oracle PL/SQL. Como vimos en el capítulo anterior, creamos una conexión contra un usuario denominado HR, Human Resources, recursos humanos, que tiene una serie de tablas contra las que ya podemos trabajar. Bueno, vamos a hacer un par de cosas antes de meternos ya con el propio PL/SQL, y es ver cómo podemos utilizar esta herramienta para acceder a los objetos que tiene un usuario y cómo podemos utilizarla para ejecutar comandos SQL normales y corrientes, que como veíais en los requisitos del curso, es necesario, o al menos muy interesante, conocer SQL para poder trabajar bien con PL/SQL. ¿De acuerdo? Bien, una de las cosas interesantes que tiene esta herramienta es que, por ejemplo, si yo pincho aquí en la tabla Departments, podemos comprobar que se abre una nueva hoja de trabajo o una nueva pestaña donde tenemos, en este caso, la estructura de la tabla departamentos. El ID, el nombre, el Manager ID, Location ID. Y también tenemos aquí arriba otra serie de pestañas que nos permiten encontrar información más detallada sobre esta tabla. Por ejemplo, los datos. Aquí podemos ver, digamos, todos los datos que tiene esta tabla. Las restricciones, los permisos, las estadísticas, etc. Si pinchamos en otra tabla, vemos que se sustituye por esta nueva tabla. Por ejemplo, aquí podemos ver perfectamente los datos que tiene, las columnas, en este caso de la tabla empleados. Bien, y para cerrar una pestaña es tan sencillo como dar a esta X. Podemos crear, como os comentaba, más de una hoja de trabajo. Con este botón que tenemos aquí donde pone SQL, si lo selecciono, lo primero que nos va a preguntar SQL Developer es con qué usuario quiero crear esta hoja de trabajo. Es decir, que los comandos que yo dé en esta hoja de trabajo se van a ejecutar contra un usuario determinado. En este caso vamos a seleccionar usuario HR, le damos a aceptar y podemos comprobar que tengo dos hojas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde yo ya podré moverme para poder lanzar comandos contra un usuario, contra otro, o tener múltiples hojas de trabajo abiertas. Para trabajar con SQL es muy sencillo. Nos vamos a la hoja de trabajo correspondiente, ponemos el comando correspondiente, por ejemplo, vamos a hacer aquí un select asterisco from la tabla departments, como vemos aquí, y podemos comprobar que cuando le damos a ejecutar, me va a salir aquí abajo el resultado de este comando. Yo puedo tener más de un comando, es decir, puedo hacer más de un comando. Si quisiera, por ejemplo, para que lo veáis, vamos a sustituir department por employees, por otra de las tablas que tiene este usuario, y le vamos a dar a ejecutar. Podemos comprobar que ahora los datos que aparecen aquí son los de la tabla empleados. ¿Podemos ejecutar más de un comando SQL al mismo tiempo? Por supuesto. Yo puedo hacer aquí select asterisco from departments. Punto y coma. Recordad que todos los comandos terminan en punto y coma. Bueno, vamos a hacer una cosa. La voy a colocar delante con control C, control V, como cualquier herramienta normal de Windows. Y ahora le vamos a dar aquí, para que ejecute todo el script completo. Si os acordáis, este solo ejecutaba el comando donde me encontraba y este ejecuta todo el script completo. Bueno, cuando lo ejecuto, aunque no se vea bien, lo primero que nos aparece son los departamentos. ¿Veis? Ha hecho el primer comando, select asterisco from departments, y luego hace el segundo comando, select asterisco from employees. Como veis, este es el resultado de ejecutar todo el script completo. Bueno, igual que he hecho una select, podríamos hacer perfectamente pues un insert, un update, un delete o cualquier otro de los comandos SQL que podemos utilizar. Y por último, que es algo que haremos a lo largo del curso en algunas ocasiones, con este botón que tenemos aquí, podemos guardar este ejemplo, si os dais cuenta, como .sql. Pues, por ejemplo, aquí le vamos a decir que este ficherito se llama prueba SQL.sql. ¿Lo veis? Veis que lo guarda como un script SQL. Lo guardo y ya está. Si yo ahora cierro la ventana y quiero volver a abrir, digamos, ese fichero que he grabado, tan sencillo como darle aquí a abrir. Buscaría el ficherito donde lo hubiera guardado y daría sencillamente a abrir para tenerlo de nuevo en el entorno. Y con esto podemos ver un poco cómo podemos trabajar con SQL y cómo podemos trastear un poco con los objetos. Os animo a que estudiéis, como os he comentado en alguna otra ocasión,
pues otros objetos, otros componentes y otras opciones que tiene esta herramienta que, como os digo, es bastante potente.